Buenos días, hermanas. Seguimos con nuestra serie Conociendo a los Reyes de Israel y vamos a hablar de Amasías. Bueno, pues si se recuerdan, ayer vimos un poco de él cuando les dije que Joás, hijo de Joacás, había derrotado a Amasías. Bueno, pues Amasías es hijo de Joás, rey de Judá. Ayer también aclaramos ese asunto de cómo los dos se escriben igual, pero en la Nueva Traducción Viviente al rey de Israel se le escribía con Y, Joás, y al rey de Judá con J, Joás. Y bueno, pues Amasías es hijo de Joás, rey de Judá. Y él comienza a reinar durante el año segundo del rey de Joás, rey de Israel. Tenía 25 años cuando comienza a reinar y reinó 29 años. Fíjense que la palabra de Dios dice que él hace lo recto ante los ojos del Señor, aunque no de perfecto corazón. Él mató a los siervos que habían matado a su padre. Planeó una campaña militar contra Edom, y para ayudarlo se presentaron 100,000 soldados de Israel, pero por consejo de un hombre de Dios los envió de vuelta. Amasías atacó a los edomitas y los derrotó totalmente en el valle de la Sal. Aunque Amasías había sido fiel al comienzo de su reinado, después de su victoria sobre Edom, comenzó a adorar a dioses edomitas que habían traído consigo. Eso lo podemos ver en 2 de Crónicas, capítulo 25, del 14 al 15. Dice así: cuando el rey Amasías regresó de masacrar a los edomitas, trajo consigo los ídolos que le había quitado a la gente de Seir. Los puso como sus propios dioses, se inclinó ante ellos y les ofreció sacrificios. Esto hizo enojar mucho al Señor, quien le envió un profeta para que le preguntara: ¿por qué acudes a dioses que ni siquiera pudieron salvar a su propio pueblo de tu mano? Pero el rey lo interrumpió y le dijo: ¿desde cuándo te nombré consejero del rey? Cállate antes de que te mande matar. El profeta no insistió más, pero hizo esta advertencia: yo sé que Dios ha decidido destruirte porque has hecho esto y te negaste a aceptar mi consejo. Después de consultar con sus consejeros, el rey Amasías de Judá envió a Joás, rey de Israel, hijo de Joacás y nieto de Jehú, el siguiente desafío: ven y enfréntate conmigo en batalla. Bueno, si se recuerdan, ayer les hablé como el rey de Judá, el rey de Israel, Joás, lo había derrotado. Bueno, lo derrotó por esto, porque Amasías fue infiel, porque después de que Dios le da la victoria sobre Edom, él se trae ídolos y los adora. Eso fue su ruina. Y pues bueno, como desafió a Joás, rey de Israel, Joás lo derrota, y no porque fuera mejor, porque al fin de cuentas también Joás no hizo lo correcto delante de Dios, porque Joás también saqueó los tesoros del templo de Dios y tomó rehenes. Dios lo permite, como les había dicho en esa ocasión, Dios lo permitió por el pecado que cometió Amasías, y Dios le permite que fuera atacado y que fuera vencido. Él se olvidó de Dios, se olvidó de que Dios lo había dado la victoria, y aún en vez de llegar y adorar a Dios, llegó con esos dioses falsos y les adoró. Y qué terrible, ¿no? O sea, y como le dijo el profeta, o sea, ¿cómo puedes adorar algo de lo que esos ídolos no pudieron librarlos de tu mano, ¿no? Y bueno, pues su ruina llegó a su asesinato. Fue asesinado por conspiradores, ¿no? ¿Qué podemos aprender de Amasías? Dios nos da muchas victorias en nuestras vidas, muchas victorias sobre el pecado, pero ¿qué hacemos después de que nos da la victoria? Debemos de tener cuidado de que no hagamos lo mismo que Amasías, que una vez que Dios nos da la victoria, tengamos esa osadía de pecar de otra manera, como lo hizo él. Lo libró de esos enemigos edomitas y después él les servía a esos dioses falsos que ellos adoraban. Yo creo que, como les dije anteriormente, de todos los reyes podemos aprender, porque somos igual que ellos. Me refiero a que somos humanos y
y tenemos un corazón perverso que nos engaña, y que si Dios no está gobernando nuestra vida, podemos hacer lo mismo espiritualmente hablando. Una vez que Dios nos saca de un pecado, no podemos estar en otro. Les voy a poner un ejemplo. Dios permite a muchas personas que sean libres de ciertas adicciones, pero cuando ellos no le dan el reconocimiento a Dios, simplemente se lo dan a veces hasta ellos mismos o a ciertas grupos, asociaciones o sectas. Pues ¿qué hacen? Caen en otro pecado. Dejan de tomar, pero fuman. Dejan de fumar, pero ven pornografía. Y así, simplemente van supliendo el pecado. Dejaron de hacer una cosa, pero hacen otra. Y ellos sienten que tienen la victoria, como Amasías. Pero en realidad no, siguen siendo esclavos. Esos son esclavos. Amasías pensaba que ya había sido libre de los edomitas, ya los había derrotado. Pero en realidad no, su corazón estaba esclavizado a la idolatría. Su problema era ese, ser idólatra. Y es eso, cuando no te das cuenta cuál es tu problema, sigues haciendo lo mismo, solamente lo cambias al ídolo, pero sigues siendo idólatra. Idólatra al trabajo, al dinero, a ciertas personas, a ti mismo. Y eso es lo único que haces, es cambiar. Y es como les decía, ¿no? Así puede ser, así pasa. La gente así lo hace, se libran de un pecado para entrar a otro. Y bueno, pues aquí la consecuencia de Amasías pues fue no solo para él, sino para todo el pueblo. Fueron rehenes de Joás, y también el templo de Dios fue destruido debido a ello, ¿no? Fue saqueado. Y bueno, pues termina siendo asesinado, ¿no? Termina siendo asesinado por esa terrible idolatría que hay en su corazón. Es lo que hoy podemos aprender y reflexionar. ¿Estamos solamente pasando de un pecado a otro? ¿O realmente estamos siendo conscientes que el pecado nos destruye y que no podemos vivir así? Yo creo que hoy podemos analizar esto a través de la vida de Amasías. Debemos detenernos. Y si en esta serie vamos a enfatizar mucho esto de el pecado y la idolatría, no es casualidad. Yo creo que Dios quiere que vivamos en santidad y que a través de la vida de ellos veamos el peligro que corremos si no lo hacemos, el peligro a lo que nos exponemos. Así que gracias a Dios porque nos permite tener ese temor y entender que no podemos estar pensando que pasar de un pecado a otro no trae consecuencias. Que Dios las bendiga, hermanas.